Sacan decenas de cuadros de este estilo, pero muy pocos saben realmente quién es el hombre detrás de ellas con totalidad. Y es por eso que yo voy a explicarles a ustedes hoy quién fue Van Gogh y por qué fue un artista que tuvo que soportar la hipocresía del arte y la incomprensión. ¿Queda Ese no claro? fue el que hizo La noche Mi estrellada. mamá tiene una taza con esa pintura. Yo tengo una pluma sobre ¿Que no era eso. una banda española? Ese no es el que es sobrevalorado por los pseudoartistas adolescentes de TikTok. En una época ansiosa de transiciones históricas, vanguardias y exponentes consolidados como los mayores exponentes de su movimiento, nadie esperaría el nacimiento de un artista que rompería los moldes impuestos socialmente que se concebían respecto a los artistas, tipos académicos de índole burguesa durante el siglo XIX. Nadie esperaría que años después de su muerte, aquel hombre aquejado y con un evidente rechazo a la sociedad burguesa fuera tratado hipócritamente y haya sido abrazado por la burguesía como un genio y también como un mero producto. Van Gogh, desde la concepción de su vida, nace como un ser alejado, un ser que ni siquiera llega a tener identidad propia por parte de sus padres. Es un mártir del arte incluso desde su concepción. El primer hijo de la familia Van Gogh, el pastor protestante Theodorus Van Gogh y su mujer Anne Cornelia Van Gogh, nació muerto. Un año más tarde, y en el mismo día, el 30 de marzo de 1853, Ana da a luz a un niño presa del miedo y la angustia sobre el futuro del pequeño. Su familia, casi como sin darle identidad propia, o como un mal augurio, le da el mismo nombre que el fallecido hijo, Vincent William Van Gogh. Antes de siquiera considerarse un artista, Vincent se dedica al comercio de arte, un trabajo que su familia ha consolidado como herencia desde hace años. Desgraciadamente, la prometedora carrera como comerciante de arte que su familia gozaba de gran tradición acabó con el despido de Vincent. Sus estudios sobre teología, que comenzó al poco tiempo del despido, influenciado por la carrera pastoral de su padre, fueron demasiado para él, y finalmente los abandonó. Pasó la mayoría de este primer periodo yendo entre uno y otro trabajo, infructuosos. No tuvo éxito en ningún trabajo donde intentara desenvolverse, y tampoco tuvo éxito social y emocionalmente con nadie como para formar vínculos significativos. Es aquí donde comienza a vivir siendo mantenido por su hermano Theo, decidiendo finalmente que se dedicará por completo al arte. Pero en serio, por completo, casi como ningún otro artista lo había hecho en su momento. Vincent pasa un tiempo de su vida en La Haya experimentando el arte, siendo mantenido por su hermano Theo, que elabora sus primeros trabajos artísticos hasta septiembre de 1883, cuando decide largarse de La Haya debido a sus constantes roces con su mentor artístico Mowell. Debido al constante conflicto que será característico de la vida de Vincent, su tendencia a no seguir lo preestablecido por la sociedad y academias artísticas, cosa que predicaba Mowell con rigor y que al espíritu libre de Van Gogh no le agradaba, también porque se cansó de ser cuestionado por sus múltiples relaciones con mujeres de la vida galante. Durante este primer ciclo artístico, Vincent decide regresar a la comodidad de su hogar donde, mientras él fracasaba constantemente, su familia tenía una vida bohemia que a él no le terminaba de convencer. Finalmente, su familia le otorga un espacio en una parroquia cercana a casa que él decide convertir en su estudio. Es durante este periodo donde Vincent va dejando huella de la empatía que tiene hacia las personas comunes y trabajadoras, a diferencia de otros artistas de la época que se dedicaban plenamente a retratar escenarios únicos de las clases altas. En este periodo, Vincent se hace amigo de un artista desconocido hoy en día de nombre Anton van Rappard, con el cual nuevamente comienza a tener roces por su estilo y los mensajes de índole socialista en sus pinturas. Caso evidente es su pintura de Comedores de Patatas, y donde Rappard exclama: "Estarás de acuerdo en que un trabajo semejante no puede tomarse en serio. Por fortuna eres capaz de mucho más". Y así, nuevamente, Vincent fracasa socialmente. Pero desde aquí se va notando que el fracaso en sus relaciones no están atadas a que Vincent sea una mala persona como un artista pésimo. La absoluta tendencia a la soledad y enajenación social es consecuencia directa de una época marcada por la transición artística, la conservación y el poder que ejercía para la época la academia y la sociedad burguesa sobre el arte de aquel entonces, cosas con las que Van Gogh tuvo que lidiar hasta el último de sus días. Igual no sería la primera ni la última vez que una academia de artes lleva el límite a alguien. El fin de este primer ciclo llega a su conclusión cuando el 26 de marzo de 1885 fallece su padre. Desgraciadamente, desde ese momento, la vida de Vincent será cada vez más difícil y solitaria. La gente que lo rodea será cada vez más lejana a él. Todos los que le rodean se irán alejando debido a su comportamiento tan extraño y a veces iracundo. Desde aquí también decide alejarse de la educación de su familia y decide alejarse un poco de la religión y adoptar una completamente nueva y con otro nombre que ya todos conocemos: el arte. Siempre quiso sentirse parte de la humanidad, de un todo, pero desgraciadamente no lo supo hacer y no supo hacerse comprender que fue lo más importante. Allí jamás hubo alguien siquiera que intentara entenderlo.
A finales de noviembre de 1885, Vincent llega a Amberes, un punto intermedio antes de intentar consolidarse en la capital del siglo XIX, París. Aquí, Van Gogh se llena de optimismo ante el increíble ambiente de París. Visitará el Louvre e incluso intentará y formará relaciones con muchos de sus contemporáneos que compartían el mismo optimismo que él, como Toulouse-Lautrec, Pissarro y Gauguin, al visitar restaurantes baratos de la zona en que vivía. Los considerará amigos, aunque ninguno de ellos realmente sepa quién es Vincent, que cree el que lo hace especial y mucho más. Sueña con ellos en una comunidad de artistas y en una vida de trabajo culta y compartida. Y desgraciadamente, también con ellos fracasarán todos sus anhelos. Este es posiblemente el periodo artístico más importante para Van Gogh, debido a los aprendizajes y técnicas que irá adquiriendo mediante la creación y mejoría en su arte dentro de París, y también consolidará la adicción en la aversión que le generan los dogmas de la belleza clásica por la reducción del carácter personal del arte a una simple imitación mecánica. Desgraciadamente para Vincent, a donde vaya parece no sentirse realmente perteneciente a ningún lado, y ello ocurrirá aún en París. Aún mientras conserva su optimismo, las relaciones con los demás artistas no funcionan tal como lo esperaba y nadie parece tener interés real en él. Todos allí vivían conscientes de su genialidad y con la esperanza en ser reconocidos, en que iban a revolucionar el mundo. Con ello en mente, y sintiendo la necesidad de buscar y encontrarse a sí mismo y a su arte definitivo, por así decirlo, Vincent decide mudarse nuevamente. El 20 de febrero de 1888, toma el tren hacia Arles. En Arles lleva una vida un poco más serena, usando comúnmente los alrededores del lugar y su clima para intentar mejorar su estado de salud, mientras da pequeños paseos. Salud que no solo empieza a decaer físicamente debido al abuso del alcohol, el tabaco y a su mala alimentación, sino también mental. Aquí en Arles es donde Van Gogh comienza a experimentar con el uso de tonalidades en sus pinturas que le llevan a tener un estilo remarcado, y es justamente en este periodo donde creó sus pinturas más reconocidas. Se hospeda en la ahora famosísima Casa Amarilla y se dedica en principio a la pintura de decenas de paisajes, ya que su deficiente habilidad para conectar con otros le lleva a no poseer ni siquiera a quien sea su modelo. Parco, en palabras, reservado y con muchos problemas económicos, tardó casi medio año en lograr entablar relaciones con sus semejantes. Soy ese güey. En algún punto, Van Gogh decidió adornar correctamente su hogar en Arles hasta hacerlo acogedor, y también en su mente se formó la idea de invitar a Gauguin, otro artista, para entablar amistad, conversaciones y aprender mutuamente. Es finalmente que gracias a la ayuda de su hermano Theo, quien debido a su trabajo como comerciante logra contactar con Gauguin, y este, a regañadientes, decide darle una oportunidad a Vincent, y finalmente, el 23 de octubre de 1888, le conoce. Pero como uno de los tantos golpes de realidad, Gauguin, quien era idolatrado e idealizado por Vincent, resulta ser una antítesis del mismo Vincent. En múltiples cartas a Theo, Gauguin describe el tipo de relación que forma con Vincent durante ese tiempo y cómo sus estilos son tan opuestos, diciendo que lo expresivo y romántico de las pinturas de Van Gogh le resultan excesivas y que él prefiere un estilo más ordenado, justamente como la sociedad y leyes artísticas del momento prolifican y ordenan. Por si el fracaso y la soledad que le habían perseguido durante toda su vida no fueran suficientes, un nuevo problema se le presenta a Vincent: la enfermedad. Su relación con Gauguin se convierte en un dilema incluso de vida o muerte para el mismo Gauguin, cuando Vincent comienza a presentar pequeños delirios y ataques de ira debido al comportamiento de Gauguin. Finalmente, el 23 de diciembre, el amenazante estado de Vincent empeora y lleva a Gauguin a decidir por largarse y abandonar el lugar, cuando este, durante una noche, mientras Gauguin pasea, le sigue, hasta que Gauguin se percata de ello y al confrontar a Vincent, este muestra una navaja en mano. Gauguin logra calmarle con miedo, y Vincent decide largarse del lugar sin mayor conflicto. El miedo le lleva a Gauguin a pasar una noche en el hotel, y el desenlace de su relación con Vincent ocurre cuando este regresa la mañana siguiente para la Casa Amarilla, pero descubre que hay revuelo en la zona debido a que Vincent, usando la navaja con la que parecía amenazar a Gauguin, se cortó la oreja y encima se la dejó como un regalo a una prostituta en el burdel más cercano. Tras ello, solamente regresa a casa a dormir, pero a la mañana siguiente ya había sido capturado por la policía e internado en el hospital. Este evento marca finalmente su descenso a la enfermedad y finalmente la soledad que le había acompañado durante toda su vida y que él consideraba el precio a pagar por su dedicación al arte. Ahora,
Finalmente, se consolida en el peor momento de su vida y nunca más la abandonará hasta el último de sus días. Luego del delirio que alejó a la última persona en vida que se atrevió a conocer Vincent, él mismo acepta plenamente su situación. Ya no piensa molestar a nadie más, al mundo que le atrajo y con el que tanto quería llegar a conectar. Decidido, Vincent, ante la crisis que no solo le aqueja a él, sino a su hermano, quien pasa por cuestiones económicas limitadas a causa de su boda, decide que intentará dejar de ser una molestia y el 8 de mayo de 1889, a los 36 años, se traslada al último lugar que le verá vivo, Saint-Rémy. A partir de ese momento, todas las esperanzas que había puesto en su arte, en el futuro y sus planes, se truncaron para siempre, convirtiéndose en una vida presa dentro de Vincent que jamás pudo ni podrá ser vivida. Vincent, en su internado, vive el día a día rodeado de gente que muchos considerarían igual de trastornados que él, pero incluso allí, entre gente supuestamente del mismo saco, Vincent sigue sintiéndose terriblemente deprimido y vacío. Ya no hay esperanza en el anhelo de conectar con nadie. Como una ironía, es el único cuerdo y humano entre montones de enfermos. Tiempo después se entera que la situación de su hermano Theo se ha vuelto un problema ya que se tendrá un hijo y claramente en su mente figura que él solo será más pesado de lo que ha sido durante toda su vida para su hermano. En sus últimos momentos llega a la conclusión que ya todos conocemos. Sus relaciones, sueños, pinturas, todo había fracasado. Van Gogh, el pintor que buscó interminablemente la conexión más inocente y pura con el arte y la humanidad, había fracasado durante toda su vida. Siendo así, Vincent solamente vio una salida. Una tarde del 27 de julio de 1890, mientras oscurecía, Vincent se dirigió al campo y se dio un tiro directamente en el pecho. Tiro que no le mató, pero le dejó agonizando, hasta el punto en que pudo regresar a su habitación donde estaba internado y, solitario y deprimido, herido de muerte y fracasado, Vincent Willem van Gogh muere 2 días después por la herida de bala en los brazos de Theo. La vida de Van Gogh fue un continuo infortunio. Fracasó en todo lo que la sociedad de su tiempo consideraba importante. Fue incapaz de formar una familia, incapaz de ganarse la vida, incluso incapaz de conectar con sus semejantes. Usaba su arte como una forma de escapismo ante la prisión que vivió durante toda su vida. No era porque quisiera escapar de la realidad en sí ni sufrir en silencio, sino hacerla más digerible y moldeable. A través del arte tenía que hacer suyo de alguna forma ese mundo que le era tan hostil a su sensibilidad. Es importante destacar cómo la vida de Vincent fue un ejemplo de la hipocresía dentro del mundo del arte. Sin ajustarse a los paradigmas de su tiempo, sin ceder ante la presión, aún en la exclusión y de una forma horrible, ahora su arte, tiempo después, fue recogido, vendido, hipócritamente interpretado y estimado por el mismo público burgués y artístico que en la vida le orilló a terminar como uno de los personajes históricos que más sufrió durante toda su vida. En cuanto yo pude darme el tiempo de leer su biografía en físico, porque sí, la leí en físico, no pensé que su historia fuera a darme un golpe emocional tan drástico.